Shalom, shalom, Rabotai, que la paz del Eterno les ayude en este día a poder considerar las grandes bendiciones que el Eterno, quien es bendito, ha puesto en tu vida, y que agradezcamos por todo ello. Bueno, pues estamos en la Parshá Tetzaveh, ordenarás, y hoy vamos a meditar en la Haftará. Vamos a meditar en la porción de este Shabbat en Ezequiel 43:10. Y dice así: Tu hijo de persona, refiera a la casa de Israel, esta casa, que sientan vergüenza de sus iniquidades y que midan el diseño, si sentirán vergüenza de todo lo que han hecho. Entonces la forma de la casa, sus dimensiones, sus salidas, sus entradas, todas las figuras, todos sus estatutos, todas sus figuras y todas sus leyes, haz saber a ellos y escribe ante sus ojos para que cuiden toda su figura y todos sus estatutos y los cumplan. Esta es la ley de la casa sobre la cima del monte. Todo su confín en derredor es sagrado, de sagrados. He aquí, esta es la ley de la casa. Bueno, estamos hablando de una profecía extraordinaria que declaró precisamente Ezequiel y que tiene que ver, tiene una alusión extraordinaria con el Bet HaMikdash, es decir, con el templo, y que precisamente habla de sus leyes y de la forma en que él estaba, y hay una alusión extraordinaria a que esa casa tan extraordinaria, el templo donde se suponía moraba la presencia del Eterno, había sufrido una serie de situaciones, y precisamente de inicio habla el Eterno, quien es bendito, a Ezequiel, mandándole precisamente que refiera a la casa de Israel que sientan vergüenza de sus iniquidades. Ciertamente una de las razones por las que el Eterno mandó al pueblo de Israel a reconstruir, a tener el Bet HaMikdash, era precisamente el hecho de que constituía un medio para hacer la rectificación o las rectificaciones en la vida del pueblo, y esto los debería llevar a reflexionar muchísimo, sobre todo en el hecho de que las leyes y todas las dimensiones, las salidas, las entradas, las figuras y todos los estatutos que tienen que ver y que están aludidos precisamente en las formas, en la casa, en el establecimiento de todos y cada uno de los elementos dentro del Bet HaMikdash, traería como consecuencia una restauración y una rectificación en la vida del pueblo en lo especial. Y por ello, cuando nosotros pensamos en todo esto que estaremos viendo en esta parashá con la ayuda del Eterno, la preocupación, o más bien, Dios no se preocupa, es Dios, pero es una manera de hablar. Algo que tiene el Eterno en sí es, como enseñan nuestros sabios, cuando el pueblo sufre, Él sufre. Y cuando el pueblo se aleja de Dios, cuando se aleja de sus preceptos, de sus mandamientos, y cuando comete averot, Él tiene que soportar ese pecado por nosotros. ¿Por qué tiene que soportar ese pecado? Porque está establecido que el hombre, cuando pecara, moriría. Y entonces la pregunta es: ¿por qué no muere? Si está establecido que cuando el hombre pecare, tiene que morir, porque es la consecuencia del pecado, esa es la consecuencia de la iniquidad. ¿Por qué no muere? Bueno,
ahí está la gracia, ahí está la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque Él soporta, porque Él carga los pecados de todos nosotros. Y esto es algo muy importante. Esto es algo que nosotros debemos valorar. No podamos andar por la vida metiendo y sacando y metiendo y sacando el pie, equivocándonos, cometiendo pecados, cometiendo averot, alejándonos del Eterno cuando queremos y cuando queremos volvemos. No, sino nosotros tenemos que buscar, valorar el pacto que hemos tenido en lo particular a fin de que podamos estar firmes como pueblo, que esto afecte a todos y cada uno, porque de hecho, como hemos aprendido, todos somos uno y uno somos todos, y tenemos que rectificar. Y todos aquellos que honestamente han hecho un pacto con el Eterno, esto tiene que ser una realidad en sus vidas. Y el Eterno quiere que cada uno de nosotros sea consciente de que tiene que permanecer, que tiene que tener fidelidad en su vida y un compromiso real y vivo en su caminar, en su vida. Y si hay algo que precisamente nos aleja de la unión con el Hakadosh Baruj Hu, es precisamente que el hombre muchas veces desanima su vida por las circunstancias de la misma manera de vivir que tiene y que da prioridades a otras cosas menos al Eterno. Aquí no podemos vivir calentándonos y enfriándonos. No podemos vivir de esa manera o decir no estoy tan bien, pero no estoy tan mal, ahí la llevo. No, porque escrito está en nuestros libros que Dios vomitará a los tibios de su boca. Por lo tanto, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de que el profeta es instado a enfrentar a la gente, a enfrentar a las personas o al pueblo y hablarles de la vergüenza de sus iniquidades, a que ellos puedan darse cuenta de que tienen que hacer una rectificación en su vida. Hay mucha gente que comete transgresiones a la voluntad del Eterno expresada en la Torah y se le hace fácil no cumplir con los mandamientos, no cumplir con las leyes del Eterno, se les hace fácil y eso es iniquidad. ¿Por qué es iniquidad? Porque cuando alguien comete una verá, la consecuencia de cometer una verá es que vendrá otra verá. Si alguien comete una transgresión y no se arrepiente, no se vuelve de sus malos caminos, lo siguiente será que cometa otra verá. Y entonces, después de eso, otra verá. Y eso se le llama iniquidad. Traer pecado más pecado, añadir pecado al pecado, eso es iniquidad. Y cuando se está en este camino difícilmente dejará de hacerlo si no hay arrepentimiento sincero. Por eso es importantísimo la exhortación que hacía precisamente Ezequiel al pueblo, y por eso que el Eterno lo manda a exhortarlos. ¿Para qué? Dice, para que se avergüencen de sus iniquidades. Y si hay algo muy importante dentro de las leyes de la Teshuvá, del arrepentimiento, es que se tiene que sufrir vergüenza, que se tiene que sufrir dolor por el pecado cometido. Y desgraciadamente cuando se comete una verá y luego otra verá y luego otra verá, lo que resulta de todo eso es un callo, insensibilidad espiritual. Porque la persona al cometer una y no arrepentirse trae otra y luego otra, y eso va trayendo esa iniquidad que va endureciendo el corazón, que va endureciendo la mente, que va endureciendo su forma de vivir, de tal manera que no solamente se endurece, pero se aleja y se aleja y se aleja de la voluntad del Eterno, quien es bendito, y consecuentemente vive en la iniquidad, y eso le causa un alejamiento, y para muchos llegará el punto del no retorno, dado que allí, pasando esa línea, ya no hay oportunidad de Teshuvá.
Ya no hay oportunidad de Teshuvá. Y bueno, tú dirás, bueno, ¿y eso qué? Bueno, pues muy importante, porque mientras hay oportunidad de Teshuvá, puede regresar al camino y estar en condiciones de estar con el Eterno viviendo adecuadamente. Pero cuando no, cuando se pasa la línea del no retorno, entonces ya no hay oportunidad de Teshuvá. El Eterno también es misericordioso, bondadoso, soporta nuestros pecados, nos da tiempo para que experimentemos el arrepentimiento, pero no es siempre. No es siempre, porque si nosotros, lejos de alejarnos del pecado, de la iniquidad, nos involucramos y no nos importa, y yo sigo y yo vivo de la manera inadecuada, pues eso trae un alejamiento total y la pérdida de la oportunidad de hacer Teshuvá al pasar o al rebasar la línea del no retorno. Y eso es muy importante. Y termino comentando, apenas me enteré, no sabía yo, hace ya muchos años, conocemos a una familia y estamos dirigiendo los caminos del Eterno, como siempre lo hemos hecho. Y me enteré, ellos se alejaron del camino y tuvieron después dificultades. El esposo abandonó a la esposa y se involucró en una situación, ya saben, de adulterio, y abandona a la esposa y a los hijos. Y a consecuencia de ello, la esposa se involucra en el vicio, en el alcoholismo. Y al no haber una rectificación en sus vidas, ni de él ni de ella, al final termina ella con su vida por causa de por esta adicción, que vació su vida en una manera literal, y por causa de toda esta iniquidad, todo ello le causó que por el alcoholismo muriera. Es triste la historia y duele en el corazón, créanme, duele el haber conocido a la gente y mal decidieron alejarse. Tú no puedes ir obligando a la gente que permanezca, tú no puedes empujones traer a la gente que se aleja, tú no lo puedes hacer. Lo que sí puedes es orar por ellos, pero a veces se rebasa la línea del no retorno, y cuando esto suceda ya no hay forma de retornar. Duele mucho, sin embargo, no podemos negar que el Eterno dio y ha dado y nos da a todos las oportunidades para poder hacer un retorno adecuado al Eterno. Y por eso se nos insta que cuando haya una situación de haberá en nuestra vida, podamos confesarlo y arrepentirnos de ello, a fin de que podamos tener siempre esa fortaleza, esa cobertura de parte del Eterno, y mantenernos en el camino calientes, porque eso es lo que quiere el Eterno. No permitas que tu vida se enfríe, no permitas que te alejes del Eterno. Es una gran lucha, y nuestro adversario quiere destruir nuestra vida, pero eso no depende de él, depende de nosotros, si nosotros no nos arrepentimos. Cuidemos nuestra vida y mantengámonos en el camino, oremos por los demás y ayudémosles a poder vivir bien, y que no digan, que no les decimos, que no les estorbamos, que no les exhortamos, y eso es bien importante. Bueno, que tengas un magnífico día. Shalom, shalom.